Doctor Gustavo Subía, Melissa Muñoz y Andrés García le hablan. ¿Cómo le va? Buenos días, a la orden y gracias por la llamada. ¿A un fiscal o ya? A un fiscal, hasta el 1 de mayo sigo con la licencia por jubilación, pero la renuncia va a tener validez el 1 de mayo, así que hasta el 1 de mayo fiscal y luego ex fiscal. ¿Y motivado en qué esta renuncia? ¿Usted hace referencia al Día de la Poesía hoy? Sí. Bueno, yo soy afecto a muchas artes, soy músico, pintor. La poesía no me sale mucho, pero yo le diría de que hay algo así que no se aguanta al manda más y ya dije no va más. Si le gusta esa rima, que no es una poesía muy elaborada porque la tuve que facturar en estos segundos en que lo sentía a ustedes, bueno, está vinculado a que yo no soporto más un régimen que en este momento no tiene eficiencia, no llega a buen puerto, somete a los fiscales a horarios de trabajo mucho más intensos, lo que en principio no estaría mal si ello fuera realizado con las prudencias y los respetos a las personas necesarios. Obviamente que el sistema sigue funcionando, va a seguir funcionando, el sistema no va a colapsar porque hay fiscales que han puesto, y yo también de mi parte, un empeño enorme en estos últimos meses, pero ya debo evaluar yo si puedo seguir participando de un sistema que realmente nos ha decepcionado a muchísimos, porque han habido más de 80 recursos administrativos, han habido cartas de fiscales del interior firmadas por 116 fiscales del interior que recibió la asociación hace unos meses, quejándose en forma profunda, muy profunda, de las nuevas condiciones de trabajo y de las ineficiencias del servicio. Bueno, cuando no se ha planificado una reforma como esta, que era una reforma muy importante, entonces uno siente que lo tiran al aire sin los paracaídas pertinentes, sin el equipamiento pertinente, y llegó un momento en que dije, no, en cualquier momento voy a cometer errores muy graves, porque el sistema está en este momento diseñado para que se cometan enorme cantidad de errores. Tenemos los fiscales que hace un mes nos integramos a un nuevo sistema de trabajo, porque se vienen modificando los sistemas de trabajo. Yo tenía en mi bandeja de trabajo 1000 y pico de casos. Es imposible trabajar así, resolver así, con un sistema informático que además se cae, se enlentece, no da los resultados que uno quisiera tener en forma celérica, y genera dificultades enormes. Hay que terminar usando el teléfono en lugar del sistema informático, o desplazarse varias cuadras hacia los juzgados. Bueno, en cada parte del país podrá funcionar diferente, pero en Montevideo hay una voz permanente de los fiscales de que esto no está funcionando. En la última asamblea, y le termino, de la Asociación de Fiscales, yo mocioné una medida de fuerza, de paro. Por 8 votos la medida no salió, pero a pesar de ello se votó la manutención de esta situación de estudio y de procuración de acercamiento a la Fiscalía General. Hay una nueva asamblea en abril, pero en lo que me es particular dije, no, corro, entre otras cosas, un riesgo enorme de en cualquier momento que cometa un error, y ese error no va a ser, obviamente, silenciado, que no correspondería en principio, pero es propio de este sistema, y voy a tener entonces una probable sanción, porque soy una persona que hablo de lo que no funciona, y dije, no, ya no estoy dispuesto a seguir corriendo estos albures, a tener horarios de trabajo como tuvimos hasta el 5 de febrero, horarios de trabajo de 24 horas continuadas. Es imposible que un ser humano, y cuidado, no es estar a la orden, no, es estar permanentemente trabajando toda la noche, recibiendo llamadas de todo Montevideo, un solo fiscal para las 25 comisarías de Montevideo y las otras dependencias policiales, que son 10 más, 35 dependencias policiales y de prefectura, un solo fiscal para todo Montevideo, con un equipo de 2 fiscales que lo auxilian, pero las decisiones pasan solo por uno. Bueno, creo que le resumo, y hay muchísimo más para hablar, parte del enorme problema que me llevó a tomar una decisión. Yo ya tengo aptitud jubilatoria, pierdo dinero con la jubilación, pero no,
desde esta trinchera no sigo trabajando. Cuando usted al principio dijo no aguanto más al mandamás, ¿quién es el mandamás? Y el mandamás es el sistema que básicamente está comandado por el doctor Jorge Díaz, con quien tuve una muy buena relación, hasta hace un par de años. Yo lo apoyé intensamente en el inicio de su gestión y de alguna forma también apoyé esa decisión política porque fui consultado de su nominación al cargo de fiscal de corte, pero desde hace un par de años los caminos se nos han ido separando. Básicamente el momento central de esa separación fue a partir de un acto público que el doctor Díaz realizó en contra y en forma agraviante contra un excelente fiscal, el doctor Kieki, que sigue todavía en nuestros cuadros, pero fue trasladado a otra fiscalía, en función de un aparente error que el doctor Kieki había cometido en un departamento del interior, pero en aquel momento el doctor Kieki tenía 3 fiscalías a su cargo en ese departamento. Bueno, tener 3 fiscalías a su cargo es un acto tan excesivo de trabajo. El doctor había asimismo mandado cartas a Montevideo anunciando de que estaba desbordado con 3 fiscalías y sin funcionarios. Y en aquel momento el doctor Kieki puede haber cometido un error. Nunca quedó zanjado en forma definitiva porque no hubo una investigación administrativa definitiva sobre el tema. Fueron apreciaciones que podemos acceder a decir que sí, que puede haber sido un error. Y bueno, y en aquel momento el fiscal de corte salió a la prensa, habló de los horrores cometidos por este fiscal, todo en un tono absolutamente de desprecio hacia la labor del fiscal, sin reseñar la enorme cantidad de trabajo que este hombre tenía. Bueno, y esas son las cosas que hoy nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y yo no estoy dispuesto a que eso me pase en lo particular, pero en aquel momento eso generó una muy mala sensación de todos los fiscales, que le enviamos una carta al fiscal de corte, y ahí se empezaron a abrir nuestros caminos. Empezamos a sentir muchos que éramos objeto de un destrato, y después habieron discusiones interminables con las instrucciones generales, con toda la mecánica de la nueva ley, con toda la discusión del nuevo código que advertíamos los fiscales de lo que iba a pasar, y le culmino diciéndole de que hace poco menos de un mes, ahora en febrero, el propio fiscal de corte admite que se necesita un 500% más de fiscales en el semanario Búsqueda y en el diario El Observador. Y es tan sencillo razonar de que sí, se necesita un 500% más de fiscales, es que esto fue mal diseñado, porque a 5 meses de la entrada en vigencia del código, decir que ahora nos damos cuenta, cosa que ya lo veníamos advirtiendo muchísimos fiscales antes y se lo dijimos directamente al doctor Díaz, que ahora nos demos cuenta que estamos trabajando con un 20%, entonces si se necesita un 500 más, es que estamos hoy con la quinta parte. Nos estamos dando cuenta ahora. Bueno, eso es una confesión de una implementación terriblemente defectuosa, además de los múltiples otros problemas, y en esa implementación defectuosa lo que se procura por parte de la Fiscalía no es lo correcto, es decir, la persecución del delito, que tendría que ser algo para lo que tuviéramos todas las facilidades los fiscales. Si el propio jefe dice que estamos trabajando con un 20% de lo que se necesita, es el más claro reconocimiento de que no está bien diseñado, y entonces la persecución de los delincuentes se está haciendo, como ustedes saben, tan difíciles desde que el nuevo código, con el que yo estoy de acuerdo en sus principios, estoy de acuerdo con el acusatorio, pero desde que el nuevo código entró en vigencia. Doctor, usted habla que se retira, renuncia por miedo a cometer errores por esta situación, el que describía anteriormente en cómo se está llevando a cabo. Eso es una parte. Sí, no, pero sí, lo que le iba a preguntar es ¿cuáles son esos errores a los que nosotros tendremos que estar atentos como posibles usuarios o necesitados de llegar a la Fiscalía, o cuáles son esos errores que pueden cometer estos fiscales que siguen en labor? Mire, con el nuevo sistema de turnos que se modificó, el que le estaba haciendo referencia de trabajar 24 horas seguidas, que representa estar 36 horas sin dormir. Ya si usted me pregunta qué error se puede cometer estando 36 horas sin dormir, parece que la respuesta va sola, no necesito aclarar, porque a mí me pasó de que
estando toda la noche sin dormir y recibiendo los casos penales que al otro día iba a llegar al juzgado. Y siguiendo de corrido, era de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y siguiendo de corrido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la otra noche, ¿se imagina usted que yo llegué a sentir la sensación de no poder articular las palabras en el juzgado al momento en que en un proceso oral yo tengo que hablar? Y no es que sea inmodesto, es una realidad. Usted sabe que yo tengo cierta facilidad para hablar y para verbalizar. Eso me lo imputan amigos y enemigos. Así que llegue a ese extremo de fisiológicamente estar imposibilitado de ejercitar en el momento más importante de un proceso, que es cuando usted se expresa ante el juez y tiene que convencer al juez, lleva el caso, en el momento más importante que fisiológicamente esté vedado, a eso le sumo que si yo tengo 1000 casos en mi bandeja para estudiar en la Fiscalía donde estuve de flagrancia noveno turno, y me llegaron esos 1000 casos en bloque, y me siguen llegando casos, y además de esos casos tengo un turno de 7 días de la semana por 24 horas con una zona de Montevideo atendiendo unas 200 llamadas telefónicas, en realidad un poco menos, estaría hablando hoy de unas 100 llamadas telefónicas por día, Bueno, la posibilidad de cometer errores es tan enorme. Los errores es liberar a una persona que ha sido detenida por considerar que no existen las pruebas suficientes y sin embargo esas pruebas podían existir porque hay comunicaciones con la policía que se dificultan, hay un sistema informático que se dificulta, hay un exceso de trabajo que lo dificulta, por ahí viene un tipo de error. Puede ser el no tomar, aunque no sea las medidas de formalización, no tomar otras medidas de urgencia cuando hay que comparecer y constituirse en otros delitos, aún físicamente hay que trasladarse, porque las fiscalías de homicidio en la noche no trabajan y en los días inhábiles tampoco, así que es el fiscal de turno el que va a los homicidios. Pueden ser errores de inclusive utilizar una prueba que no haya sido suficientemente chequeada para imputarle a una persona la comisión de un delito y por ahí la prueba no está debidamente cimentada. Así que los errores que se pueden cometer son de todo tipo y color, atento a lo que repetí hoy. Si el fiscal de corte dice que estamos trabajando con un 20% de los recursos humanos, se imagina usted que entonces las personas están 5 veces recargadas de lo que normalmente deberían de realizar. Y no es un tema... Sí. No, ¿por qué cree usted que los fiscales de la asociación se negaron a tomar una medida de fuerza como el paro que usted sugería, o cuál fue el argumento de los que se negaban a esa medida? Bueno, primero usted se imaginará que hay gremios que ya por su tipo de trabajo pueden ser más combativos que otros. El gremio de los fiscales, por la estructura de trabajo, por la estructura de lo que es cada fiscal, usted se imaginará que no creo que alguien lo pueda calificar dentro del grupo de los gremios más combativos. Es un gremio más bien conservador, es un gremio muy prudente. Fíjese usted que haber llegado a una diferencia de 8 votos, entre la posición de sí al paro y la posición de no al paro, ya es un indicador enorme de la gran tensión que se sufre, porque por lo que le vuelvo a decir, es un gremio conservador, básicamente, llegar a ese extremo. Pero no 8 votos. Y ojo, no se emocionó no al paro y cada uno para su casa, no, la moción que triunfó fue no a la medida esta de fuerza, pero se crearon comisiones para hacer nuevos planteos a la Fiscalía General. Se optó por una vía de seguir intentando un diálogo muy difícil, pero se optó por esa vía. Los que ya habíamos, que somos los integrantes de la comisión directiva, ya habíamos cursado esa vía de diálogo durante varios meses, sin éxito. Decíamos, miren que por ese lado a poco se va a poder llegar o a nada se va a poder llegar, más compañeros nuevos que no habían transitado esa vía optaron por la opción menos de confrontación y por eso es que se tomó esa segunda vía. No pierda de vista una diferencia de 8 votos, nada menos que en un gremio como el de los fiscales, para haber llegado nada menos tampoco que a una medida de paro. ¿Y le iba a preguntar, cuántas personas, cuántos nuevos fiscales se necesitarían para cubrir estos baches que quedan
¿Cuánto sería ese 500%? Ese 500%, y si, bueno, si eso solucionaría los problemas que usted le ve al nuevo código. No, y no es solamente con sumar personas. Se ha diagramado mal, pero déjeme hacerle la siguiente referencia. Yo soy pro sistema acusatorio, es decir, no estaba de acuerdo con el antiguo sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema acusatorio brinda una serie de ventajas de que las personas indagadas tienen más garantías, derecho al abogado de las primeras indagatorias, tienen derecho a estar ante un juez, el fiscal tiene que llevar el caso y el juez es el que decide, no como antes que el juez era el que investigaba, entonces esto da más garantías. Todo lo que referencia a garantías este nuevo sistema da y muchas. Y yo estoy de acuerdo con eso, más allá de que tengo mis desacuerdos con la forma del código en lo que refiere a los institutos liberatorios de personas que han cometido delitos. En esa parte estoy en contra, pero esas partes no dejan de ser partes estrictamente jurídicas, que podré estar de acuerdo, en contra. Estoy de acuerdo con el gran sistema y estoy en desacuerdo con muchos institutos liberatorios, que si quiere le cuento como perlita nada más alguno para que vean por qué mi desacuerdo. Esa es la parte jurídica. Pero después hay otra parte que se llama implementación, y es números de personas, sistema informático, oficinas de apoyo, funcionarios administrativos de apoyo, formas de comparecer ante el sistema judicial, dificultades con la policía en el relacionamiento para que traiga la prueba, para que entendamos cómo es esa prueba. Bueno, todo eso se llama implementación, es la parte bien material. Lo que la asociación, y a pesar de que no llegó a la medida de paro, sigue y ha seguido planteando, es que hay muchas dificultades en esa parte última, y a mí en lo particular estimé de que yo no voy a seguir remando en dulce de leche con las dificultades estas brutales, y era momento para que me apartara. Son varios niveles de problemas. El fundamental está en la implementación. ¿Cuántos fiscales más se necesitan? Bueno, de acuerdo a lo razonado por el propio jerarca, si él dice, hoy por hoy somos aproximadamente 300 fiscales en todo el país. Si el jerarca habla de que hay que quintuplicar ese número, estamos hablando de 1.500 fiscales en todo el país como opción para mejorar el servicio. Pero no solo se mejora creando más cargos, hay que rediseñar todo un sistema que ha dado muestras de ser un sistema enormemente engorroso, enormemente dificultoso, y hay que rediseñarlo, y ya muchos fiscales hace meses que venimos haciendo advertencias. La asociación también mantuvo varias reuniones que fueron en algunos momentos bastante intensas en las discusiones por lo que se venía. ISA y fiscales viejos lo veían venir a esto, y hoy tenemos de que, por ejemplo, para ponerle un ejemplo nomás, el otro día yo fui a dar una charla a la zona 3 de policía del departamento de Montevideo, que engloba una zona difícil de actividad delincuencial en Montevideo. La fui a dar ahora en febrero, y cuando le pregunto a los funcionarios policiales si habían recibido alguna otra charla de otro fiscal antes, pensando yo que sí, me manifiestan que no. Es decir, en 5 meses no se diseñó un sistema donde algún fiscal hubiera visitado a la policía para explicarle los alcances del nuevo sistema. Imagínese, la policía me informó de que habían recibido charlas de otros instructores policiales, pero no es lo mismo. Con los perdones del caso, los que estábamos con mayor conocimiento, porque somos los abogados fiscales que estamos trabajando en esto, somos nosotros los fiscales, que la policía no hubiera tenido ningún contacto durante, por lo menos la zona 3, desconozco las otras zonas de Montevideo, estoy trabajando con la zona 3, no hubiera tenido en 5 meses ningún contacto con un fiscal en activo, denota una desidia, una falta de planificación, porque se ha dicho que policía y fiscalía deben de trabajar a la par. ¿Y cómo no existieron contactos formales, oficiales, para intercambiar profundamente ideas entre fiscales y policías? En la zona 3 de Montevideo no habían recibido ninguna charla de ningún fiscal. Bueno, esos detalles le indican las carencias de lógica en la planificación. Los fiscales y la policía tienen que trabajar estrechamente en conjunto, y para eso tiene que haber una interrelación en este nuevo código que no existió, por lo menos en este caso, y que se imagina que como eso hay 1000 cosas más que denotan
las enormes falencias al momento de esta implementación. Doctor, ¿su renuncia implica el alejamiento también de la Asociación de Fiscales o piensa seguir en este trayecto con todo este camino que tiene por delante la asociación que usted relataba anteriormente en la búsqueda de cambiar, de solucionar los problemas que visualizan? No, la renuncia, como tiene fecha de 1 de mayo, yo voy a seguir en la asociación hasta el 1 de mayo. En el día de hoy tenemos una reunión en el Parlamento, donde va a ir el doctor Díaz por un lado, va a ir la comisión directiva por el otro, y los planteos que les estoy haciendo a ustedes son los planteos que vamos a seguir insistiendo. En lo único que tuvimos diferencias es que un grupo de asociados quiso ir por la línea, continuar la línea de diálogo, planteando las dificultades, y otro grupo de asociados queríamos ya tomar alguna medida frente a varios meses donde el diálogo no tuvo resultado ninguno. Lo que la asociación planteaba, se lo dijo al doctor Díaz y también lo planteó en el Ministerio de Trabajo, a donde hemos llegado como tal, lo que planteaba la asociación es nada más, fíjese qué sencillo, que la Fiscalía General, es decir, el jerarca, el doctor Díaz, reconociera la existencia de un grave problema en esta implementación. Era lo que la asociación planteaba. ¿Por qué? Porque a partir del reconocimiento del grave problema, a partir de ello, entonces sí podíamos seguir trabajando en cómo modificar esta situación. Mas la respuesta fue negativa. La Fiscalía General no reconocía la existencia de problemas. Y uno sinceramente quedaba desconcertado porque las últimas declaraciones del doctor Díaz, cuando reconoce que se necesita un 500% más de fiscales, es la absoluta confesión de que existe un enorme problema. Sin embargo, propio de ese relacionamiento a veces autoritario que tenemos con el doctor Díaz, y el autoritarismo viene obviamente por parte de él, que es el jefe, en ese mal relacionamiento no fue capaz de conceder nada más que el reconocimiento del grave problema que se está viviendo. Entonces, un diálogo en esas circunstancias se hace muy difícil porque cualquier profesional en cualquier área a lo primero que apunta es a establecer dónde está el problema y reconocer ese problema como paso siguiente a poder luego trabajarlo. Esas son las dificultades después del relacionamiento, y por eso humorísticamente, pero plegándome a que ustedes hablaban que hoy era el Día de la Poesía, le hice esas improvisadas líneas al iniciar este reportaje. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a esa dificultad de relacionamiento, y con esas dificultades de relacionamiento, nada menos que en este sistema de trabajo, que yo lo he denominado un sistema picacarne. Igual los fiscales seguimos trabajando. Yo tuve días en que logré la formalización, no como yo hubiera querido, pero la logré de 7 personas. Es un número enorme para los trabajos que representa hoy cada formalización. Le pongo como ejemplo, pero son minucias frente a todo lo que podríamos hablar. Al momento de llevar una persona ante el tribunal y de intentar un reconocimiento, hay que poner a esa persona en una fila con 4 personas más. Bueno, las dificultades para conseguir más gente. Yo tuve que salir a la calle en algún momento determinado para buscar gente, porque la policía no me llegaba con las personas que tuvieran un mínimo de parecido, porque había dificultades, porque no está previsto que exista ningún tipo de departamento que se encargue de esto de los reconocimientos. Y llegué a tener, y sé que colegas tuvieron problemas donde no se pudo realizar el reconocimiento y la persona indagada quedó libre por la imposibilidad de eso tan sencillo, tan elemental, tan planificable, tan obvio que hay que realizar, que parecería que es como no poder realizar una conferencia porque la persona no tiene plata para el ómnibus para llegar al lugar donde tiene que dictar una conferencia. Parece que es tan absurdo. Bueno, cosas de ese tipo existen por cientos, y ya le digo, usted me está llamando del interior, 116 fiscales del interior firmaron un documento fortísimo de crítica a este nuevo sistema que se hizo llegar a la asociación, y están las firmas de los 116 colegas que reclamaban urgentemente algún tipo de modificación, y eso fue a fines del año pasado, no se ha logrado, y la situación que hoy seguimos es una situación de empantanamiento, porque aunque se lograra algo en la próxima rendición de cuentas,
que no creo que pueda ser el 500%, aunque se logrará algo, la implementación de eso va a ser en un año electoral, como es el año que viene, y las creaciones de cargo en año electoral tiene enormes dificultades, así que la situación está muy compleja. Doctor, una vez que usted ya no sea fiscal, se ha hablado mucho de su futuro. ¿Cuál es para usted su futuro? Porque ya se lo dice que puede estar integrando algún partido político. Claro, eso fue todo consecuencia de una respuesta honesta que yo di a algún colega suyo periodista cuando me dijo, y cuando deje esto, ¿puede llegar a tener alguna opción política? Y mi respuesta fue que sí, no empiezo como aquello de si la patria me lo pide o si el pueblo me lo demanda o hoy no lo tengo pensado. Bueno, no, la respuesta es franca y es, si me jubilo, que quedo en una actividad de pasividad, no soy persona muy afecta a la pasividad, y entonces si hay un ofrecimiento todavía no tengo nada claro, más allá que he recibido no propuestas, sino dichos de muchas organizaciones políticas con representación parlamentaria, que enterados de que yo estaba en estas lides, casualmente se han acercado varios, bueno, oportunamente y no ahora, sí, yo desearía poder tomar alguna opción, si obtengo algún compromiso de que estas ideas de reforma del nuevo código y por supuesto en lo que pueda incidir para una efectiva implementación de la acción de los fiscales, pueda llegar a tener alguna forma y puedo recibir algún apoyo para plantearlo desde el punto de vista parlamentario. Así que no depende del partido político que se le ofrezca, sino donde esté la posibilidad que usted pueda aplicar esto. Le soy bien sincero, yo ya soy un hombre viejo, en mi corazón en absoluto se mueven esas pasiones partidarias ni nada por el estilo, lo mío es estrictamente racional, pero mi objetivo sería ya modificar, porque de eso no hemos hablado, es todo otro tema, algo ustedes saben de cuál es mi posición, ya modificar algunos institutos liberatorios o algunos institutos sancionatorios, pero a la vez liberatorios que tiene el nuevo Código de Proceso Penal, que a mi juicio son vergonzosos. Las facilidades que le estamos dando al delincuente al día de hoy, primero con esos institutos liberatorios, y segundo con las enormes dificultades de los fiscales, que yo lo ejemplifico diciendo que los fiscales corremos con 40 kilos en cada pierna de más, y cómo corre usted al delincuente ágil siendo una máquina pesada, dificultada. Vamos a los reconocimientos, no tenemos gente para hacer los reconocimientos, se nos han escapado. Bueno, ¿cómo corremos? ¿Cómo corremos con esas formas absurdas de perseguir el delito por las dificultades? Y a eso se le suma institutos liberatorios. Déjeme un minuto y se lo explico. El nuevo código, por ejemplo, ahí está lleno, se puede hablar horas. El nuevo código prevé un instituto que se llama suspensión condicional del proceso. Es decir, aunque usted haya cometido un delito, no se le inicia un proceso, pero se le imponen medidas de no acercamiento, de ir a trabajar algunos días a determinado lado, de hacer un tratamiento de desintegra, etcétera. Y si cumple eso, la persona llega a quedar sin antecedentes a pesar de la comisión de una figura delictiva. Hasta ahí, digamos, se lo llevo si dijéramos son para cosas muy pequeñas. Pero fíjese la sorpresita. La ley, el nuevo código, establece que esta forma de perdonar, vamos a llamarlo en términos coloquiales, se aplica a personas que han cometido delitos hasta con 3 años de pena mínima. Eso significa, es tan enorme el rango de posibilidad de delitos graves que pueden incluirse en esto de los 3 años, esto significa que, por ejemplo, una tentativa de rapiña, una persona entra con un arma en un comercio, en un supermercado, y ya sabe a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de un arma en un supermercado con lo que ha pasado en los últimos días. Y si lo detiene la policía, antes de que pueda consumar la rapiña, su delito es inferior a los 3 años de penitenciaría y por lo tanto se puede ver favorecido por la suspensión condicional del proceso. Es algo aberrante. La persona, luego fallecido homicida de la cajera del supermercado, si hubiera sido detenido al entrar, antes por supuesto que le diera muerte, pero ya cometiendo una rapiña, podía tener
la ventaja, no digo en el caso particular de esta persona que ya tenía antecedentes, que ahí se le complica, pero otra persona sin antecedentes que entra armado puede tener la ventaja de que se le suspenda condicionalmente el proceso, como yo ya lo he visto que se ha aplicado. Bueno, esto es aberrante. Yo hablo con ustedes y cada vez, y repito lo mismo, y cada vez que lo digo, me molesta más, porque no puede ser que hayamos legislado en el 2018, con lo que está pasando, pues no puede ser que estemos aplicando esos beneficios a quienes nos están comiendo la vida, literalmente. Bueno, doctor, usted ya tiene todas estas ideas plasmadas, escritas en una especie de proyecto para presentarle a estos candidatos que vengan a buscarlo. Pero lo tengo tan claro en mi cabeza, y perdóneme la jactancia y la falta de humildad, lo tengo tan claro en mi cabeza que realmente se lo puedo relatar. Si ustedes me dan una horita más, seguimos hablando de la libertad anticipada que se le puede dar a los homicidas, al homicida de niñas, que ha conmocionado el país y que en el papel se le aplican 45 años, en el papel, por beneficios que se van sumando unos a otros de la libertad anticipada y de la redención de la condena por trabajo o estudio. Ese homicida puede pedir su libertad a los 15 años. Entonces hablamos de que se le pueden aplicar 45 y no leemos la letra chica que dice que por vericuetos procesales puede empezar a pedir su libertad. Si trabajó, estudió y hace uso de la libertad anticipada, la puede empezar a pedir a los 15 años de cumplimiento de pena. Yo no puedo entender que alguien esté de acuerdo con esto. Sin embargo, esa ley fue sancionada y se conjuga con otra ley, la 17.897, que entre las dos provocan estos efectos. Lo tengo archiclado y podemos seguir toda la mañana relatándole a otros institutos la forma en que se pueden achicar las sanciones mediante el proceso abreviado, cómo está vigente todavía la ley que a los reincidentes les iba a dar un trato más duro, y cayó esa ley, perdón cuando dije está vigente, cómo cayó esa parte de la ley, y ahora los reincidentes se matan de la risa, por no decir una frase impúdica, se matan de la risa de las ventajas que el sistema les sigue dando por aquí y por allá. Tenemos el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Hasta 5 años la persona puede quedar en libertad, una rapiña de hasta 5 años, aún consumada, ya no era la tentativa aquella que hablábamos en el supermercado, aún hasta 5 años esa persona puede quedar con una pena que se le suspende, y así seguimos. Lo tengo clarísimo, mi cabeza. Ahora, estas son las cosas que van a cambiar, lo que está relatando el fiscal Gustavo Subía en este momento, las cosas que van a cambiar en el caso de que gane la propuesta del candidato que acepte su... Bueno, eso son todas, ese es un juego de ajedrez muy complicado. ¿Cambiarán o no cambiarán? Eso le iba a preguntar. ¿De qué depende? ¿De qué proceso depende? ¿Usted tiene la idea? Eso depende de un parlamento que está constituido por enorme cantidad de personas a las que habría que convencer, y ojalá el pueblo, y ahora sí me pongo en una posición no fiscal, sino en una posición de ciudadano, y ojalá las personas de este pueblo uruguayo, que a veces son muy tranquilas para pedir lo que tienen que pedir, no por la vía violenta, por favor, pero exigiendo a sus representantes nacionales, ojalá les pidieran, a ver, fulano, ¿es verdad lo que dice Subía de que se puede suspender condicionalmente un proceso y el tipo queda sin antecedentes a un tipo que puede llegar a tener hasta 3 años, es decir, una tentativa de rapiña? Pregunte, ¿es verdad o es mentira lo que dice Subía? Bueno, si es verdad, ¿estamos de acuerdo con que esa legislación siga vigente en el Uruguay del 2018? Y tendrá que haber gente que convenza a otra gente, y yo, si algún día accedo a otro cargo que hoy no está dentro de mi decisión ni dentro de mi rango de posibilidades, veremos. Bueno, pero si hoy o mañana mi prédica va a ser, señores legisladores, modifiquemos por favor estas reglas de juego. El tema es las reglas de juego que tenemos en Uruguay para tratar la delincuencia, no es la delincuencia en sí. El tema es el mal manejo que hacemos de la sanción al delincuente, que por algo es un vox populi, es decir, lo dice todo el mundo. Se observa cómo el delincuente se ha inflado, cómo se ha incrementado incluso el delito en los últimos meses del 2017, después que se estaba hablando de que había habido un principio de disminución de rapiñas. Otra vez volvieron a explotar, porque el delincuente sabe todo esto. El delincuente conoce mucho más que usted y yo, no por información de libros, por lo que le cuentan otros delincuentes de cómo zafaron,
cómo se vieron beneficiados, bla, bla, bla. Mire, mi amiga, los delincuentes nos pueden dar clase a nosotros de cómo dominan este nuevo sistema de benignidad. Bueno, fiscal, el abogado doctor Gustavo subía todos esos títulos juntos, era porque nosotros tenemos una propuesta para usted, no política, sino de hacerlo de columnista, después mientras espera las propuestas y estudia las propuestas bueno, políticas, no, para ir dando paso a paso. Ahora se nos termina el tiempo. Sí, pero yo quisiera saber si ya recibió alguna propuesta en realidad. Pero la palabra propuesta hay que establecerla en su justo término. Si por propuesta entendemos, venga acá que le damos esto, le damos lo otro y todo, la respuesta es no. Ajá. Ahora, si por propuesta es, a usted le interesaría y todo, y yo respondo, y bueno, a ver, ¿y dónde? ¿Cómo? Porque estas cosas, lamentablemente, hay que materializarlas. Yo no soy bicho político, soy, sí, bicho sindical, soy bicho fiscal, y si por político establecemos una persona que habla mucho y que es capaz de discutir y todo, bueno, por ese lado sí, pero después usted sabe que el bicho político es el que conoce caminos interesantes y todo, que yo todavía estoy en el ABC, soy un bebé de pecho en esas líneas. ¿Las primeras propuestas políticas o las primeras propuestas de conversación, por qué lado vinieron? Y ya le dije en otro programa a algún colega suyo, le dije que de los 6 partidos que tienen representación parlamentaria, de los 6, sí. 5 vinieron tímidamente a decir, y doctor, si mañana piensa, ¿qué le parece? Podríamos acá, bueno, así que han venido por múltiples lados. Obviamente, menos el partido de gobierno, imagino. No, yo de los 6, no. Ah, perdón. Ahí no le canto, déjeme un poquito de misterio, si no todo, yo cuando hablo, digo, y cuando le digo no digo, no digo. Déjeme un poquito de misterio. De los 6 con representación parlamentaria, 5. De los 6, 5. Calcule usted, haga un poquito de ejercicio. Ayer, por ejemplo, hablamos con Novik y le preguntamos si había hablado con usted. Dijo, no he hablado, me gustaría, porque es una persona muy interesante, pero él va a hablar con todos. No, él no reconoció que haya tenido contacto con usted, pero bueno, queríamos consultarlo. Bueno, sí. Pero no necesariamente la persona, Novik, claro, es la que puede allegarse a el partido. No, bueno, pongámosles un... Todavía, yo soy honesto, digo las cosas como vienen, pero déjeme un marco, si se me acercan y me hacen propuestas, yo quiero ver, el tema central va a estar así. Yo tengo libertad para ir al Parlamento a hacer proyectos de ley y a hablar fuerte de las barbaridades de esta legislación. Bueno, si me dicen sí, y en qué lugar voy a estar, porque obviamente hay que estar en algún lugar para hacer todo eso, y mi amigo, no me viene mal, ni del punto de vista personal, no empecemos con las hipocresías de siempre, porque yo me voy a jubilar ahora con muchísimo menos de mi sueldo real, y no me viene mal, sobre todo, aparte de lo que le dije, ahora me van a pegar, su día quiere hacer plata, bueno, no me importa, me pasan pegando una más. El tema no es ese, el tema es poder llegar a un lugar donde se pueda mover alguna maquinaria, porque además de todo tengo hijos y tengo nietos, y la sensación de desamparo permanente que me llega, de muchos conciudadanos que se me llegan y me hablan, es terrible. La sensación que estamos viviendo de desamparo. Después se dice, el Uruguay es el que tiene menos homicidios de América Latina. Pero no podemos comparar el Uruguay con otros países que están viviendo unas situaciones de barbarie. Es absurdo esa comparación. En Brasil, en un año, creo, me puedo equivocar, pero creo que las estadísticas en los últimos 15 años hablan de muertes de 900.000 personas. Bueno, ¿cómo vamos a comparar? Es absurdo. El tema es poder tener un lugar, cambiar de trabajo, y bueno, y bienvenido sea si viene. Y si no viene, me voy al parque a darle de comer a las palomas. No, y si no viene, estudie la propuesta de AM960 Radio G, de columnista. Después hablamos con la administración de la radio. Pero pero escuche, ya le contesto al aire, no tenemos por qué andar haciendo cosas oscuras. Yo no percibo ningún dinero, no me interesa, pero si ustedes me llaman con cierta regularidad, si un día me estoy duchando, la entrevista la hacemos media hora más tarde, pero si ustedes me llaman con cierta regularidad, podemos incluso, sobre todo en estos meses que vienen, empezar a explicar los institutos aberrantes, a mi juicio, que tiene el nuevo Código de Proceso Penal, 1 por día.
Quedo en contacto con ustedes. Muchas gracias. Le damos un saludo entonces al fiscal Gustavo Subía, que amablemente nos atendió y se compromete entonces a tener este contacto regular con nosotros y con la audiencia de AM960. Muchas gracias. No me pongan el compromiso, a mantener un contacto. Lo de regular tenemos que ver a ver cómo anda, pero cómo no, cada vez que ustedes me llamen les voy a dar una respuesta. Usted no es apocalíptico, solo para cerrar, porque acá nos llega un mensaje que dice que lo suyo es apocalíptico y si usted cree que los demás no saben cuáles son las dificultades que tiene el nuevo sistema. Y bueno, primero, que los demás sepan o no sepan, yo no escucho voces que digan, señor, esto hay que cambiarlo en forma urgente. Yo no escucho, en fin, así que yo lo digo. Lo de ser apocalíptico, lo de apocalíptico es que se termina el mundo, que estamos hablando que poco menos todo va a explotar en pedazos. Y le hago la siguiente pregunta al oyente. A principios de este siglo, es decir, hace 17 años y poco, las rapiñas andaban en el orden de las 5 o 6 mil rapiñas por año. Y hoy tenemos unas 19.000, número más que subió, 19.000 rapiñas denunciadas por año. Si se multiplicó por 3 o un poquito más el número de rapiñas, que es el delito más aberrante, es el que termina muchas veces en homicidios, si los homicidios este año se han destapado en una forma brutal, ¿qué es ser apocalíptico? Decir eso. Yo no digo que el planeta se acabe, lo que estoy diciendo es que cada vez estamos viviendo peor por culpa de delincuentes que perfectamente podrían ser combatidos de otra forma y no lo son. Así que apocalíptico no creo que sea. Ahora, cargoso, insistente, machacador en que no le estamos dando al clavo, de que estamos tirando afuera el penal desde hace mucho tiempo. Ah, sí, por supuesto, y ojalá pudiera tener una voz en ese lugar donde estábamos hablando para poder decirlo, o a veces con la intensidad de sonido necesaria para que sea escuchado. Y si no soy escuchado, voy a seguir hablando en donde sea. Me voy a la plaza o hablo con ustedes en donde sea, porque ya estoy viejo para callar las cosas que rompen los ojos. Muy bien, fiscal doctor Gustavo Subía, aquí la voz siempre la tendremos presente cada vez que creamos necesario, le consultaremos y cada vez que usted acepte lo tendremos por aquí. Muchísimas gracias por estos minutos con Informados 960. Cómo no, y gracias a ustedes por esa propuesta de poder difundir lo que yo pienso y lo vamos a organizar, Muchas gracias.